programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 16 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Aún ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Hoy es día de manifestación. Los trabajadores, varios gremios han convocado hoy a una protesta. La intención inicial es llegar al Palacio de Miraflores. Sin embargo, a través de las redes sociales en Caracas ya hablan de la presencia de la Guardia Nacional debajo del elevado de la avenida Andrés Bello. Uno de los puntos de partida, entendemos, era el Hospital JM de Los Ríos. Daremos cuenta de esta información a lo largo del programa con nuestros invitados. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica y este paquetazo rojo, lo han denominado algunos, o madurazo. Gobierno evalúa precio de la gasolina, atención, a 90.000 bolívares el litro. Prevén que medida económica agudizará la hiperinflación en un país, y siempre lo resaltamos, donde el salario mínimo, bueno, es lo equivalente prácticamente a $1 mensual. Fuentes del sector petrolero que tuvieron acceso a comunicaciones oficiales explicaron que los ajustes del combustible se harán por etapas y se tomará como referencia la tasa de cambio de ICON hasta alcanzar la cotización internacional. La pregunta que nos hemos hecho estos días, bueno, ¿en qué beneficia esto a los venezolanos? Más allá del problema contable del gobierno que va a tratar de resolver. Se trata de un fuerte incremento, dice el Nacional en este trabajo especial. Atención, 1.499.900% si se compara con el precio actual de 6 bolívares el litro, señaló una de las fuentes consultadas. La Asamblea Nacional rechaza la reconversión. Ayer discutieron acerca de este tema. Y no hay ni una sola prueba contra Requesens. Es una condena a priori. También lo destaca el diario El Nacional. Por cierto, la presidenta de la Comisión de Política Interior advertía que durante las audiencias él advirtió que no recordaba haber grabado los videos, uno de los cuales publicó abiertamente el Ejecutivo Nacional, otro que se filtró, también se presume del gobierno, en una condición inenarrable. Bueno, él no recuerda nada de esto. Y destaca el periódico lo ocurrido en la ciudad de Bogotá. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio dictó 18 años de cárcel a Maduro por corrupción. Debe pagar $25 millones. Lo interesante de este caso, el escándalo Odebrecht, no es la cifra astronómica de $35.000 millones que aparentemente perdió la República, lo cual serviría para alimentos, medicinas o incluso resolver problemas contables, y que el gobierno no nos anuncie este paquetazo. Lo interesante de esto son las implicaciones internacionales y el destino de estos fondos. Los magistrados en sala plena dieron a conocer su fallo en el juicio contra el presidente de la República por el caso Odebrecht. Lo encontraron culpable de corrupción propia y legitimación de capitales, delitos tipificados en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. La fiscal en el exilio recordaba en esta audiencia conclusiva ayer que durante las pesquisas encontraron que la suegra de un exministro tenía más de $60 millones en Suiza depositados por Odebrecht. Cosas como esta han ocurrido en nuestro país, y la corrupción campea por toda América Latina. En Argentina hay un caso abierto que salpica a Cristina Fernández de Kirchner y a Venezuela. En Brasil lo propio, en fin. Nos acompaña Alfredo Ramos vía telefónica, me dicen, dirigente nacional de la Causa R, fue preso político de esta administración, exalcalde de Barquisimeto. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos das
y que me das, bueno, en este momento también haciendo un programa de radio aquí en Barquisimeto que tengo todos los días de 7 a 8 de la mañana. Y bueno, fantástico. sí, y estoy escuchando las noticias que estás dando, que por cierto ya yo había comenzado con una de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio del diputado Juan Requesén. A Juan Requesén lo que le cobra la dictadura es uno de los diputados más combativos que hemos tenido, que el año pasado pues prácticamente lideró, como tantos otros diputados, la lucha, la rebelión democrática que se realizó en nuestro país para lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Y eso es lo que le cobra pues la dictadura, y están las declaraciones de la propia Delsa Solórzano, y creo que los familiares y el abogado Joel García, creo que es el nombre de él, que manifestó que el propio Juan Requesén le dijo que él no recordaba haber hecho esa grabación, ese video que apareció por las redes sociales, que demuestra pues que estos señores no tienen ningún tipo de escrúpulo. Nosotros no nos estamos enfrentando a una dictadura tradicional, esa dictadura puramente militar, como la dictadura de Pérez Jiménez o la dictadura de Pinochet, las dictaduras del Cono Sur. Nos estamos enfrentando pues a una mafia, pues vamos a decirlo de esa manera, calificar una mafia que asaltó el poder y que puede llevar pues a cualquier ciudadano venezolano que se oponga, que disienta de la tiranía, en este caso detenido, aplicándole torturas, que por cierto las torturas está calificado como delitos de lesa humanidad, y por supuesto también yo creo que lo que hemos vivido venezolanos que hemos estado detenidos, presos por el solo hecho de estar al frente de las manifestaciones realizadas el año pasado, indudablemente que demuestran la catadura del régimen y la tiranía de Nicolás Maduro. Y por el otro lado, yo quería preguntarle a nuestro invitado Alfredo Ramos, y qué interesante que saca a colación el caso de Juan Requesén. Una de las motivaciones fundamentales de la entrevista tenía que ver con la marcha de hoy en distintos estados del país, pero bueno, ciertamente quería preguntarle porque en un momento determinado, en el caso de Alfredo Ramos, hubo preocupación por su estado de salud, es decir, sus familiares pedían que le dieran atención, y yo quisiera conocer, en la medida de sus posibilidades, bueno, las condiciones de su reclusión, un poco para entender estas imágenes inenarrables de Juan Requesén, que le dieron la vuelta al mundo, que provocaron la reacción internacional, un diputado electo, bueno, desnudo, en ropa interior, y ya sabemos en qué condiciones, video que no recuerda haber grabado. ¿Qué puede comentarnos Alfredo Ramos? Bueno, fíjate, primero mi detención fue una detención totalmente arbitraria. Más de 500 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad hicieron un asalto al Palacio Municipal, me secuestraron. Ahí, bueno, gracias a Dios yo pude mediar para que no ocurriera ninguna tragedia, y había mucha gente del pueblo barquisimetano respaldándome, igualmente cuando me trasladaron al SEBIN aquí en Barquisimeto, y el traslado hacia Caracas, bueno, eso parecía pues un despliegue de no sé cuántos funcionarios, más de 100, todos encapuchados, todos con pasamontañas, tomándose fotos conmigo como si yo fuese, imagínense ustedes, pues un delincuente. Y los primeros días fueron bastante duros porque no pude ver a mi familia, no tuve salida al sol, las medicinas, bueno, tardaron para ingresarse porque yo, bueno, soy uno de los pacientes de hipertensión y que requiero pues tener mis medicinas a tiempo. Y bueno, gracias a Dios, toda la presión que hubo nacional e internacionalmente, pues al final logré pues ver mi familia después de un mes y salir al sol como a los 2 o 3 meses, y el 23 de diciembre salí en libertad bajo régimen de presentación. Yo, como siempre he dicho, nosotros no cometimos ningún delito. Pude ahí conocer a todos esos muchachos que estaban, a Loren, a todos los que estaban ahí, todos los días que nos veíamos cuando nos salíamos al sol y conversábamos sobre la situación del país y la situación que ellos tenían. Lo cierto es pues que hay cientos de presos políticos en condiciones infrahumanas, cuyo único delito ha sido luchar por el país, por lograr la libertad y la democracia.
Y en relación pues yo sé por el tiempo de la radio que tú tienes, hoy estamos convocando y se está convocando por parte de los trabajadores una gran protesta nacional en todo el territorio, producto pues de las condiciones de pobreza, de miseria que están viviendo los trabajadores. Yo quiero manifestar que yo nunca había visto pues un presidente tan antiobrero como el que tenemos, un presidente que se autodenomina presidente obrero y resulta que mantiene a los trabajadores de este país en condiciones de hambre, miseria y de pobreza. Todas las conquistas laborales, absolutamente todas las conquistas laborales de los trabajadores venezolanos fueron eliminadas, ya no valen absolutamente nada. ¿De qué le vale a un trabajador sus prestaciones sociales? Fíjense que los trabajadores prefieren irse de su trabajo, ni siquiera renuncian a sus trabajos, no esperan que le paguen sus prestaciones sociales, se van del país buscando mejores condiciones, mejores oportunidades, porque las prestaciones sociales no valen absolutamente nada. Igualmente los HCM, eso era una conquista de los trabajadores venezolanos en su contrato colectivo tener HCM, pues bien, eso tampoco vale nada. Los planes recreacionales y los complejos recreacionales ya no existen. Siempre pongo el ejemplo de CanTV. Yo que trabajé en CanTV y fui dirigente sindical de CanTV, teníamos un complejo recreacional en Higuerote, Villa del Mar, recuerdo yo que tenía ese nombre, igualmente los educadores, los empleados públicos, complejos recreacionales en las zonas de Oriente, en las zonas de los Andes, en Mérida, y todo eso desapareció, que era lo que utilizaban los trabajadores para llevar a sus familias todos los años y disfrutar pues de sus vacaciones. ¿Qué vale el bono vacacional? Es decir, que el contrato colectivo, además de que Maduro acabó con los sueldos, salarios, el valor del trabajo, el valor del salario, acabó con la convención colectiva en el país. Por eso yo le he dicho a muchos trabajadores que en este momento su lucha, más allá de la lucha reivindicativa socioeconómica que tienen para mejorar, para tener un sueldo digno, es una lucha eminentemente política, porque mientras Maduro continúe en el poder, los trabajadores seguirán condenados a vivir en la pobreza, porque este modelo fracasó, este es un modelo inviable. El próximo 20 de este mes lo que viene son unas medidas que van fundamentalmente a seguir deteriorando la calidad de vida de todos los venezolanos. El aumento de la gasolina, que se está hablando de llevarlo a niveles internacionales, eso indudablemente lo que va a generar es mayor hiperinflación en todo el territorio nacional, y al final somos todos los venezolanos los que estamos golpeados por esa situación de hiperinflación. 87% de pobreza tenemos en Venezuela, 52% de pobreza extrema. Eso, imagínense, eso hemos llegado a límites prácticamente intolerables en lo que es condiciones de vida, en lo que significa la pobreza del país. Por eso hoy, bueno, se está convocando esa gran protesta. Nosotros vamos a tener aquí en Barquisimeto, nosotros los vamos a acompañar. Aquí nos vamos a concentrar en 4 puntos. Uno de los puntos principales es en el Colegio de Médicos en la Avenida Vargas, donde vamos a estar pues acompañando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores eléctricos, a todos los trabajadores que el día de hoy salen a marchar en esta gran protesta nacional, donde por cierto nosotros ratificamos nuestra posición, lo ha hecho Andrés Velázquez, la causa R, que debemos ir a una serie de paros escalonados hasta lograr la huelga general, porque aquí hay que buscar un desenlace democrático, y la huelga es un mecanismo democrático, dígase bien a la gente que nos está escuchando, es un mecanismo democrático, es una ruta democrática, es constitucional, porque la Constitución establece claramente el derecho a huelga. Si a los venezolanos le han quitado el derecho a la vida, que no tiene comida, no tiene alimentación, trabajar en Venezuela no vale absolutamente nada, el salario ya prácticamente se volvió nada también. Si no hay derecho a las medicinas, no hay atención médica, no hay electricidad, no hay transporte público, es decir, le quitaron absolutamente todo, ya no tiene nada que perder este pueblo. Lo único que tiene, lo único que puede ganar es liberarse de las cadenas de la opresión y de la tiranía hambreadora que representa Nicolás Maduro. Sí, a propósito de lo que decía Alfredo Ramos y estas cifras que compartía con nosotros, le decía que estamos hablando de un escenario 2017. Este año, ni dude que la situación lamentablemente va a empeorar y mucho. El cálculo del Fondo Monetario Internacional supera el 1.000.000% de inflación y no había tomado en cuenta el incremento de la gasolina que está planteando, que va a aplicar el Ejecutivo Nacional, y la devaluación, la mega devaluación de nuestra moneda. Ahora, yo quería preguntarle varias cosas a propósito de la intervención de nuestro invitado. El tema de la seguridad, hemos comentado según redes sociales
al menos en Caracas, ya hay efectivos de seguridad en las calles esperando a los manifestantes, sobre todo cerca de la avenida Andrés Bello, al menos según lo que refieren en Twitter. Y quisiera un comentario de su parte acerca de este tema, es decir, la acción de los cuerpos de seguridad en el marco de la protesta que está planteada el día de hoy, que, está convocada por distintos gremios en Venezuela, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre la huelga general, usted decía que el presidente Nicolás Maduro ha declarado el 20 de agosto no laborable para evitar la propuesta que ustedes desde la causa R estaban haciendo al país justo para esa fecha. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que Maduro, como lo escribí pues en redes, en una huida hacia adelante, decretó el día no laborable el día 20 para evitar pues la acción de huelga y de paro que nosotros estamos convocando. Sin embargo, eso es inevitable. Yo creo que eso es inevitable. Por más que intenten desviar la atención en todo lo que ocurre en el país, los trabajadores van a continuar en la calle porque ya Maduro les aumentó a las enfermeras y a los médicos y los médicos no aceptan esos aumentos. Por cierto, fueron unos aumentos, además de pírricos, totalmente inconsultos, igualmente al sector eléctrico. Es decir, los aumentos han sido muy por debajo de las expectativas y las aspiraciones que tiene el pueblo trabajador, que está reclamando que le nivelen los sueldos a lo que establece el artículo 91, que un trabajador debe ganar un salario digno de acuerdo al costo de la cesta básica alimentaria, que debe estar por encima de los 400 millones de bolívares. Entonces, eso es, Maduro, por más que intente evitarla, yo estoy seguro que hacia allá vamos. Indudablemente que esto hay que trabajarlo. Aquí tenemos que hacer un proceso de consulta y, por supuesto, de ampliar el mayor número de sectores, de profesionales, gremios, todos los sectores de trabajadores, la iglesia, que a los ciudadanos. Es decir, esto sería una huelga ciudadana, más de ser una huelga de trabajadores, una huelga de ciudadanos, una huelga de todo un pueblo que está buscando una salida democrática de Nicolás Maduro, producto pues de la situación insostenible que tiene el país y que tenemos todos los venezolanos. Yo creo que por más que intenten desviar o evitar, eso es inevitable. Es irreversible la convocatoria a una huelga por parte de todos los sectores. Lo importante es que sea con el mayor consenso posible y que ya se convierta la huelga como un estado ya de necesidad, es decir, y de urgencia, de buscarle una salida a esto que es insostenible para todos los venezolanos. Como un estado ya de necesidad, es decir, y de urgencia, de buscarle una salida a esto que es insostenible para todos los venezolanos. Ahora, yo le pregunto a Alfredo Ramos sobre el tema de el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos en Caracas, seguramente un escenario que se va a repetir en todo el país, esperando a los trabajadores que han convocado esta manifestación el día de hoy. Quisiera su reacción. Bueno, yo creo que lo único que le queda a Nicolás Maduro y a toda su camarilla es apelar pues a la represión, a la persecución. Ahí están los casos de Guayana, tengo entendido el caso de Rubén González, producto de la huelga que hay en Ferrominera, que ya no es huelga, porque ya finalmente eso está paralizado. La mayoría de sectores de Ferrominera están paralizados, como todas las empresas básicas de Guayana. Sidor, Bauxilum tiene un año que no produce nada de alúmina, que es materia prima para el aluminio, porque ahora todo lo importan y eso es el gran negocio que tienen los enchufados corruptos de la dictadura. Pero en todo caso yo quiero hacerle un llamado al pueblo, a todos los venezolanos, a que salgamos sin miedo, que echemos el miedo a la espalda, como dicen. El único miedo que tenemos que tenerle es al miedo mismo, porque el miedo paraliza. Nosotros tenemos una altísima responsabilidad, sabemos luchar contra una dictadura y sobre todo esta camarilla que está en la dictadura, que conforma la dictadura de Maduro, que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Pero lo más importante es que el pueblo continúe luchando en la calle. Aquí no hay gas, aquí todos los días en Barquisimeto se producen protestas por gas, por falta de agua, por falta de alimentos, por falta de medicinas. Aquí protestan los enfermos, como protestan en todo el territorio nacional. Entonces ya el pueblo no tiene nada que perder. Lo que sí tiene es mucho que ganar, que es liberarse de las cadenas de la opresión y de la tiranía hambriadora de Nicolás Maduro.
Gracias a Alfredo Ramos por atendernos, acompañarnos, a los oyentes que nos escuchan en Barquisimeto, de ser así, y bueno, en todo el país, a través de nuestra conexión en internet en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM, ofreciendo detalles acerca de la actividad que está convocada el día de hoy, una manifestación en Caracas que inicialmente tenía la intención de llegar al Palacio de Miraflores, pero han escuchado ustedes, según redes sociales, ya hay importante número de cuerpos de seguridad del Estado, al menos en la avenida Andrés Bello de Caracas. Comento mensaje antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Oscar Peña nos dice: si la gasolina la ponen a 90.000 bolívares por litro, esa va a incrementar todos los productos y servicios, esos costos se trasladan a los costos. Bueno, de esto hemos hablado con dirigentes empresariales, efectivamente. Esto puede ocurrir en el transporte de mercancías de todo el país. Flavio Tosiani dice: saludos, lo del aumento de la gasolina para mí no va, son solo anuncios para preocupar a la gente, así como sacar el billete de 100, que apuesto que seguirá en circulación luego del 20 de agosto con el nuevo cono. Bueno, lamento decirle, señor Flavio, que es muy probable que incrementen la gasolina y saquen de circulación el billete de 100, al menos eso dijo el presidente del Banco Central, porque recuerden, le van a quitar 5 ceros a nuestra moneda, y ya el billete de 100 no serviría para absolutamente nada en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hacemos seguimiento a la manifestación convocada el día de hoy por distintos gremios en nuestro país. Ya me comentarán si tenemos vía telefónica a Iván Freites, nuestro siguiente invitado. Él forma parte de la Federación de Trabajadores Petroleros en nuestro país. Sí, lo tenemos, Iván Freites. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra.
placer estar nuevamente con ustedes. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de esta actividad que han convocado el día de hoy, que entiendo tenía la intención o tiene la intención de llegar al menos en Caracas al Palacio de Miraflores, y el despliegue de seguridad que ya hay a esta hora en los alrededores de la avenida Andrés Bello de Caracas. Lo escuchamos. Sí, nosotros desde la semana pasada hubo una asamblea de trabajadores de 19 estados del país, y ahí se tomó una decisión de esa asamblea para llamar a protestas en el país y sumarnos a los trabajadores de la salud. Cuando hablamos de 19 estados del país, estamos hablando de los sectores más importantes en materia laboral: empresas básicas del Estado, industria petrolera, industria eléctrica nacional, educadores, salud, petroleros del Centro Refinador Paraguaná, del Zulia, de la faja petrolífera del Orinoco. Todos allí decidimos empezar una serie de protestas y en apoyo a los, como dije, a los trabajadores de la salud, a partir de hoy. Lo que sí le queremos decir a la gente es que cuando nosotros tomamos esta decisión es por las condiciones no solo de los salarios, que prácticamente se eliminó el salario, y al eliminar el salario se pierden conquistas como prestaciones sociales, vacaciones, todo se pierde, porque sin salario no hay nada. Entonces la otra situación es las condiciones laborales que estamos viviendo los trabajadores venezolanos. Y otra cosa que está pasando en el país que no la podemos permitir es que los niños mueran de hambre por desnutrición, que un padre de familia no tenga cómo comprarle un par de zapatos y los útiles escolares a sus hijos, que un pensionado no tenga cómo comprarse una aspirina, un kilo de arroz, porque las pensiones que tienen son de hambre. Entonces, la situación en verdad en el país requiere de que tenemos que protestar y lograr reconquistar esos beneficios. Cuando nosotros hablamos de esos beneficios, estamos hablando de la democracia, y la democracia no es solo un papel que está escrito ahí en la Constitución. La institucionalidad no es solo rescatar la institucionalidad, sino también rescatar que ese padre de familia, trabajador humilde, vaya a un supermercado y llene el carrito de comida, que ese padre de familia pueda darle educación integral a su hijo, que ese padre de familia, si su hijo quiere recrearse, le pueda dar a su hijo que vaya para un cine. Eso es la democracia. La democracia es salario digno. La democracia es estabilidad, es derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derechos básicos. En Venezuela se perdieron. Ahora, yo le pregunto a Iván Fradites, insisto con esto, a propósito del despliegue de seguridad, al menos en Caracas, para hacer frente a esta manifestación. Ustedes planteaban su intención, al menos lo hacían desde el Gremio de la Salud, de llegar al Palacio de Miraflores para que los escuchen. Quisiera su comentario al respecto, y el impacto que van a tener las medidas que ha anunciado Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, como el incremento de la gasolina. Por ejemplo, usted ha dicho, bueno, si van a cobrar el combustible a precios internacionales, que nos paguen a precios internacionales y que corten el subsidio que tienen a Cuba. ¿Qué puede comentarnos? Este es el único presidente obrero que le niega a sus compañeros obreros dialogar, buscarle una salida a la situación que él ha creado. Cuando nosotros vemos que el señor Nicolás Maduro dice de que llama a los trabajadores, llama al pueblo venezolano a que apoyen su paquete de medidas, ese señor está violentando un derecho que es el derecho a tener una economía decente. Él dice que apoyemos las medidas económicas, y lo primero que tengo que decirle al país es que él dice que las medidas económicas también van con el fin, el aumento de los combustibles es para acabar con el contrabando. Bueno, para que sepa el país, en el Centro Refinador Paraguaná hay un pueblo que se llama Dícora, que tiene unas playas muy bonitas, que antes se las pasaban full, ahorita nadie hace turismo. ¿Quién
que no tenga plata va a ir a la playa. Bueno, en ese pueblo que se llama Dícora, en el estado Falcón, no hay ni 10 carros y existe una bomba, hay una estación de servicio que es la que más consume gasolina a nivel nacional. Para Colombia, diariamente salen 25.000 barriles de combustibles, de ellos 16.000 de gasolina y 9.000 de gasoil. ¿Quién tiene 115 gandolas para hacer eso? A Cuba, nosotros compramos crudo liviano que debería procesarse en nuestra refinería. Bueno, ese crudo que compramos en los Urales rusos, crudo liviano, de bajo contenido de azufre, se va para Cuba. 1.400.000 barriles de ese crudo compramos mensualmente en los Urales rusos y se va para Cuba. Para Cuba se van más de 50.000 barriles de refinados. Cuando hablamos de refinados hablamos de gasolina, gasoil, aceite lubricante, nafta, hasta coque se llevan para Cuba. Y nosotros lo que exigimos, bueno, nos dice que entendamos tu paquete de medidas y que lo apoyemos. Bueno, quítale primero la regaladera a Cuba, sacrifica al gobierno cubano y sacrifica a los señores que están contrabandeando con la gasolina y con los combustibles. Allí vienes con el pueblo venezolano y nos dice a nosotros, vamos a sentarnos a buscarle una salida a la crisis que tenemos en Venezuela, vamos a adecuar los precios de los combustibles, pero primero sacrifica a aquellos que tienes allá. Ahora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Iván Freites permanecer unos minutos más porque tengo la siguiente inquietud. Diarios como El Nacional destacan citando fuentes del sector petrolero, que el gobierno evalúa un precio de la gasolina 90.000 bolívares el litro. Esto es una especulación, evidentemente. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro es que quieren nivelarla a los precios internacionales, pero en todo caso, incluso con este cálculo, me da la impresión que ni siquiera los trabajadores petroleros van a tener para llenar el tanque de sus vehículos. Yo le dejo la inquietud a Iván Freites y le doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la manifestación o las protestas convocadas el día de hoy por distintos gremios en nuestro país. Entiendo se van a sumar 19 estados. Nos acompaña Iván Freites de la Federación de Trabajadores Petroleros. Y yo dejaba una inquietud, por cierto, 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión, si le alcanza a usted como trabajador el sueldo, incluso si está en los alrededores de la avenida Andrés Bello, nos han dicho está tomada por efectivos de seguridad y nos puede describir lo que está pasando ya a esta hora allí, se lo vamos a agradecer. Yo dejo una inquietud a Iván Freites y tiene que ver con el tema del incremento de la gasolina, la información extraoficial que se maneja, el impacto que esto va a tener, y yo le preguntaba si con los actuales sueldos los trabajadores petroleros de la industria pueden llenar el tanque de su vehículo o podrán hacerlo a partir de que esta medida se materialice. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra y a todos. El escenario que armó el gobierno para tomar este paquete de medidas es un escenario de terror y de miedo. El gobierno tiene un miedo como nunca antes. El decir que los trabajadores vamos a exigir derechos, inmediatamente eso aterroriza al que está en Miraflores. Y sobre todo cuando decimos que vamos a Miraflores. Pues nosotros no vamos a ir al sitio donde el ministro de Salud dice que él no tiene capacidad de respuesta para decirle a los trabajadores de salud que le puede solucionar el problema del salario, el problema de los hospitales. Cuando él dice eso, imagínate, eso lo dice el ministro. ¿A quién tenemos que dirigirnos entonces? El escenario que hay en el país es que el gobierno dice, no, mira, algo que hacen es los cubanos, los funcionarios cubanos que están en Venezuela. Vamos a implantar un carnet de la patria para subsidiar la gasolina, para que los venezolanos tengan gasolina subsidiada. Pues eso es mentira. Eso es mentira. Si todos los venezolanos saliéramos hoy y sacáramos el carnet de la patria para que tuviéramos gasolina subsidiada, el gobierno igualito, el gobierno lo que está haciendo es llevando a todas las ciudades del país, a todos los estados del país, lo que está pasando en el estado Táchira de hace más de 3 años, que es el chip de regulación en el consumo de la gasolina. ¿Cómo hacen en el Táchira? Le ponen un papelito en el parabrisas del carro y de allí solo permiten que el dueño del vehículo le eche gasolina 40 litros semanales a su vehículo. Son 4 veces al mes que puede echar gasolina a un vehículo. Entonces, eso lo están trasladando a todo el país. ¿Qué dice el gobierno?
que va a internacionalizar los precios de los combustibles. Bueno, internacionalizar los precios de los combustibles conllevaría a un aumento solamente en la gasolina de 95 octanos a más de 100.000 millones % el precio de la gasolina de 95 octanos que cuesta 6 bolívares. Nosotros los venezolanos, al haber ese aumento, sufriríamos con la inflación que tenemos. Eso se multiplicaría por 1.000. Imagínate, si ahorita se están muriendo los niños en los hospitales por desnutrición, muertos de hambre, ¿qué irá a pasar cuando nosotros dejemos aplicar el paquete de Maduro? Nosotros responsablemente estamos protestando porque no podemos permitir que en Venezuela exista un genocidio. Responsablemente como trabajador petrolero, como trabajadores petroleros, como trabajadores de la salud, como trabajadores de la electricidad, como los educadores, todos tenemos que protestar y exigirle al gobierno que gobierne, no que reprima, no que viole derechos humanos, no que establezca escenarios donde no se respete la institucionalidad, no que establezca escenarios para someter a un pueblo. Nosotros lo que estamos exigiendo es que este país regrese a la normalidad, busque soluciones, no que el pueblo esté todos los días pendiente de cómo voy a comer hoy, de qué voy a comer hoy. Lo que va a pasar con los combustibles, con la gasolina, es un hecho que puede traernos consecuencias devastadoras en el país. El gobierno se hace de la vista gorda. Ya hoy son 54 días los trabajadores de la salud en la calle parados y el gobierno ni pendiente. Entonces tenemos que buscarle una solución al país, y una de las soluciones posibles es volver a rescatar nuestra institucionalidad, volver a rescatar el voto, porque no podemos permitir que en Venezuela llegue un presidente y se quiera establecer ahí hasta que se muera. No, tenemos que buscarle una solución al país, y la solución está en el país, está en la institucionalidad, está en el respeto al venezolano, en el respeto a que los trabajadores, los padres de familia, tengamos calidad de vida. No podemos recuperar una economía sin salario. Yo veo economistas ahí hablando de que creo que la respuesta a la pregunta si los trabajadores petroleros, los que están en la industria en nuestro país, van a tener para llenar el tanque de sus vehículos una vez que se aplique el paquetazo, la respuesta es que no. Me da la impresión, a la luz de los argumentos de Iván Freites, excluyendo evidentemente el carnet de la patria, porque es que en Venezuela usted solo necesita su cédula para... y ni siquiera con la cédula, usted nace en el país y tiene todo el derecho a exigir, digamos, lo que está establecido en nuestra Constitución, en las leyes en general. Bueno, para estar en territorio venezolano, yo me refería a aquellos que no tienen carnet de la patria y que han decidido no sacarlo. No es una obligación, es una decisión unidireccional del Ejecutivo venezolano. Pero antes ya le voy a dar la palabra, tenemos varios oyentes que quieren participar. Pedro Rodríguez nos llama desde Falcón. Muy buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, un saludo para ti y todo tu equipo ahí. Mira, sí, aquí estoy llamando desde Adícora. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos, efectivamente. Estoy llamando, Mari Carmen, estoy llamando, sí, efectivamente, llamando de aquí desde Adícora. Yo vivo en Adícora. Eso que está diciendo ahí el señor Freites es la pura realidad. Es la pura realidad, Mari Carmen. ¿Cómo se va a hacer turismo aquí en Adícora donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay comunicación? ¿Qué turista va a venir para acá, para esta playa? ¿Ah? No. Mira, y respecto a la refinería, complejo petroquímico ahí en Paraguaná, no, eso se acabó, Mari Carmen, eso es la verdad que está diciendo Manfred, eso se acabó. Mira, ahí habían 5 puertas que llamaban Puerta 1, porque yo llegué a trabajar ahí en las contratistas. Puerta 1, Puerta 2, Puerta 3, Puerta 4 y Puerta 5. Ahorita queda una sola puerta, porque las demás puertas le han puesto candado. Ahí no hay nadie, ahí ya no hay trabajadores, ahí no hay contratistas. Mira, Mari Carmen, y eso también otra cosa que te voy a decir. ¿Cómo se explica
significa que yo salga de aquí de Adícora para la sierra, donde llaman la sierra, allá al lado del Coro, a comprar 2 sacos de maíz para mi familia aquí, para comer con mi familia. Y cuando vengo en la cabala de los Médanos, me lo quitan la Guardia Nacional, me lo decomisan. Entonces yo he visto que a punto fijo llega una gandola llena con sacos de maíz con 600 y 700 sacos. ¿Cómo pasa esa gandola tranquilamente en la cabala a su destino hasta punto fijo? ¿Cómo se explica eso? Gracias, señor Pedro. Le habla María Alejandra, pero gracias por la llamada y el testimonio. Ana Díaz nos llama desde el Valle. Buenos días. Señora Ana, buenos días. Perdimos comunicación. Le doy la palabra a Iván Freites para responder al oyente desde Adícora. Lo escuchamos. Saludos a todos mis paisanos allí en el estado Falcón. Saludos a los trabajadores, que cuando tú me preguntas que si el trabajador puede comprar la gasolina, surtir su tanque de gasolina, bueno, los trabajadores petroleros quedamos a pie. Los trabajadores petroleros no tenemos siquiera para comprar un huevo. Nosotros teníamos los mejores beneficios en el país y teníamos un beneficio que se llamaba el comisariato, donde comprábamos artículos 5 veces por debajo del precio del mercado libre. Bueno, eso nos lo quitó el gobierno de Hugo Chávez. Cuando nosotros vemos a un jubilado petrolero trancando portones, trancando vías, reclamando su fondo de pensiones, el autor material de ese hecho que desaparecieron 7.000 millones de dólares desaparecieron. Bueno, el autor material está viviendo en Europa cómodo. Ya dice que es un exiliado y que es un perseguido. El señor Rafael Ramírez Carreño. Bueno, aquí en Venezuela, nosotros le decimos, cuando un trabajador no tiene para comprar un huevo, el gobierno le plantea que le apoye el aumento, la internacionalización de los precios de los combustibles. Bueno, hay que internacionalizar el salario, pero no tiene que internacionalizar el salario en petro. El único petro que conocemos los venezolanos es uno que derrotaron en Colombia. No conocemos otro petro. Y si vas a internacionalizar en dólares, internacionaliza los salarios en dólares. Y esa es nuestra principal exigencia. Y por eso empezamos hoy las protestas a nivel nacional, porque no es solo en Caracas. Maduro va a tener que reprimir a 30 millones de venezolanos, porque los 30 millones de venezolanos vamos a salir a las calles. No podemos aceptar que se nos impongan al pueblo venezolano más hambre, mientras el gobierno cubano disfruta de todos los recursos que tenemos los venezolanos. No podemos aceptar que se siga yendo de contrabando, que el mismo gobierno lo dice, los combustibles, y se le someta al pueblo venezolano por culpa de unos delincuentes, delincuencia organizada, de mafias internacionales, y el gobierno no actúa. Los tiene ahí al lado. Cuando habla de contrabandistas, los tiene ahí al lado. Los resguardan. Entonces vas a buscar en el venezolano, en el humilde trabajador, que no tiene ni papel toalé en el baño, no tiene ni agua potable en las instalaciones petroleras, ni con la Maduro. Hasta con eso acabaste. Hoy los trabajadores allá de Pariaguán no fueron a trabajar, que tenían una asamblea hoy para protestar, y no fueron a trabajar porque quedaron sin transporte. Los transportistas, los que tenían relaciones comerciales con PDVSA para hacerle el transporte al personal, bueno, rompieron relaciones comerciales porque PDVSA no les paga. Toda esa situación hay que revertirla. ¿Y cómo se va a revertir? Protestando, exigiendo. Nosotros no estamos pidiendo nada, nosotros estamos exigiendo que se cumpla con lo que está establecido en las normas, en las leyes. Bueno, clarísimo el planteamiento. Iván Freites, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Representante de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, bueno, expresando opinión, ofreciendo detalles acerca de la protesta el día de hoy. Efectivamente, como decía Alfredo Ramos, el derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución. Ya sabemos que no se cumple, que el gobierno le importa muy poco, pero bueno, todos los trabajadores en nuestro país del sector público y privado tienen derecho a huelga dentro de las condiciones que establece la ley, artículo 97 de la Carta Magna. Nos llegan varios mensajes, voy a comentar algunos antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Linda Suárez dice, en Táchira impusieron el chip hace 10 años y con el tiempo les controlaban la cantidad de litros mensuales. Es que lo que viene es racionamiento.
en el país, esto lo digo yo a título personal, en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Dice Linda Suárez, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo condenó a Maduro a 18 años por el caso de corrupción de Odebrecht y a devolver los dólares producto de esa corrupción. Estamos hablando de una cifra que se pierde de vista, 35.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Bueno, parte de ese dinero, según se decía ayer en la audiencia conclusiva, terminó en cuentas en Suiza, en cuentas de familiares de exministros de este gobierno, para hacer inventario de las obras que quedaron inconclusas. Estamos hablando de la línea 5 del Metro de Caracas, sistema de transporte masivo Caracas-Guarena-Guatires, Metrocable Mariche, Cable Tren Bolivariano, línea 2 del Metro de Los Teques, sistema vial tercero puente sobre el río Orinoco, puente Cacique Nigal, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo que tanta falta hace el día de hoy. Bueno, decían ayer, según expertos, que el deterioro es tal de las pilas que colocaron y nos costaron millones de dólares que habría que iniciar la obra desde cero. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre comento mensajes, información de interés. Nos envía un tuit, versos de un tuitero, con nota de la Deutsche Welle alemana. La titulan Tribunal Supremo en exilio, dicta 18 años de cárcel a Maduro. Además, sancionó al presidente venezolano con multa de 25 millones de dólares por el delito de corrupción propia y resarcir 35.000 millones de dólares. Él nos pregunta, versos de un tuitero, Maduro ha sido sentenciado por el TSJ legítimo y la cárcel por tantos delitos. ¿Para cuándo? Bueno, lamentablemente tengo que responder utilizando como referencia el informe que envió a la Corte Penal Internacional la OEA. Allí en la parte 1, capítulo 10, se detalla el ataque en contra del Estado de Derecho en Venezuela y la total ausencia de justicia en nuestro país. Eso es lo que hay en este momento. Claro, en el futuro, quién sabe. Se aborda en ese capítulo la falta de independencia del Poder Judicial, incluida la manipulación de los procesos de nombramientos judiciales, el desconocimiento de la inamovilidad de los magistrados, así como el hostigamiento directo y la intimidación a los jueces. Recuerdan el hostigamiento a la exfiscal que está en el exilio, el uso de tribunales militares para reprimir a civiles y la repetida utilización del Tribunal Supremo de Justicia para subvertir el proceso democrático en nuestro país. Esa es la realidad, esa es la radiografía. Por lo tanto, seguramente esa decisión
será de difícil aplicación en este momento en Venezuela. En el exterior no sabemos, como recordaba el presidente de la Asamblea Constituyente, efectivamente la audiencia se celebró en el Congreso colombiano, con lo cual habrá que ver el impacto que va a tener más allá de nuestras fronteras, la credibilidad. Las obras están allí en Venezuela, eso sí, las pruebas están y usted las puede ver, obras inconclusas en las cuales el Estado invirtió miles de millones de dólares que pararon en bolsillos de privados, pero también de públicos, de funcionarios. Uno de los señalados, bueno, Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Varela, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 700